Bien, vamos a un tema que ayer generó muchos trastornos en nuestra ciudad. 9 estaciones del Metro de Santiago estuvieron suspendidas en su servicio por varias horas. Luego de esto que estamos viendo ahí en pantalla, una falla técnica en la línea 1, la que generó una explosión al interior de la estación Las Rejas. Generó también el pánico ahí, el susto de las personas que estaban transitando en metro. Queremos hablar más al respecto. Vamos a tomar para esto contacto con Franco Basso, doctor en transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias, Franco, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Carla? Buenos días. A ver, la falla de ayer en metro es algo usual, inusual. La verdad es que nos sorprendió ver ese registro con esta explosión. Entiendo que hay una investigación, pero ¿qué pudo haber pasado, Franco? ¿Y qué tan inédito no es esto que pudimos ver? Sí, la verdad es que fue bastante impactante para las personas que estuvieron ahí y, por cierto, también para las personas que han visto los videos que se han difundido a través de redes sociales, como lo que están mostrando en este minuto. Sin embargo, la información que se ha tenido hasta ahora del Metro de Santiago es que esto se pudo haber producido por lo que se denomina un arco eléctrico. Este tipo de fallas en los cuales se genera conducción de electricidad por lugares que no corresponden, es algo que suele suceder y que ha ocurrido otras veces en el propio Metro de Santiago y también en otros metros del mundo. Pero claramente aquí llamó la atención el nivel de este arco, el riesgo que se pudo generar para las personas que circulaban por ahí. Y por cierto, también llamó la atención el tiempo que tardó Metro en poder volver a reponer el servicio. Esto estuvo sin servicio en gran parte de las estaciones de la línea 1 hasta bien pasadas las horas de almuerzo. Por suerte se pudo resolver antes de la hora punta tarde, pero claramente acá tiene que haber una investigación en curso que pueda determinar por qué una falla como de este tipo generó tanto fuego, tantas chispas, y también cuáles son los argumentos que existen para el tiempo que tardó en resolverse este tema. ¿Qué es lo importante que debería determinar esa investigación, Franco? Uno se pregunta al tiro, ¿habrá problemas de mantenimiento? ¿Habrá sido posible prevenir una situación de este tipo? ¿En esa línea debería ir la investigación? ¿Podría ser que a lo mejor algo se haya hecho mal? ¿O podría ser simplemente un accidente? Sí, vamos a remitirnos un poco a los hechos públicos, que es la información que entrega el Metro de Santiago. Cuando uno compara los protocolos que tiene el Metro de Santiago, tanto en términos de mantenimiento como la tasa de fallas, anda en un estándar de buena calidad internacionalmente. Los metros en todas partes del mundo fallan y las tasas son fallas que son considerables. Por ejemplo, en el Metro de Londres se generan fallas fácilmente 1 o 2 veces a la semana. Obviamente, no todas esas fallas generan problemas con estaciones cerradas durante varias horas. Entonces, siempre es bueno que el Metro de Santiago pueda estar verificando que la calidad de las mantenciones que se realizan sigue estando en un estándar internacional como han estado durante los últimos años, porque claramente el Metro de Santiago es el eje estructurante del transporte en la capital y por lo tanto, aparte de los riesgos que se pudieron generar, particularmente en este accidente para las personas que estaban ahí cerca, cualquier falla genera un impacto muy grande en la ciudad. Actualmente, si bien el Metro de Santiago ha disminuido la cantidad de validaciones en comparación a lo que había previo de la pandemia, llegamos en un minuto a tener cerca de 3 millones de transacciones en el metro. Actualmente hemos superado recién los 2 millones. Es una estimación que realicé yo para el diario El Mercurio y Día de la Mañana, estimó que esta falla pudo haber tenido un impacto para entre 150.000 y 200.000 personas que no pudieron utilizar el servicio. Y eso es un impacto muy, muy grande. Piensa tú que es más del doble de llenar el Estadio Nacional y por lo tanto, aparte de verificar que el mantenimiento está operativo, hay que verificar y redoblar los esfuerzos para poder, en caso de que se generen fallas como esta, poder restablecer el sistema lo antes posible.
Mira, antes de preguntarte cómo se reemplaza el metro cuando algo así ocurre, si es que falta algo desde ese punto de vista, para cerrar el tema de la investigación y la falla misma, te quería preguntar por las declaraciones que hizo también el presidente del sindicato de Metro, porque, bueno, aquí puede haber otro tipo de razones también en una pugna como laboral permanente, pero ayer alertaba Eric Campos que faltan trabajadores. Él decía que falta personal, increpaba al gobierno anterior, decía él por el despido de 1.500 trabajadores externos que habrían tenido también responsabilidades en el mantenimiento. Y de hecho emplazaba a la gerencia en materia de mantenimiento. Decía que ahí había un problema en el metro. Esto alerta obviamente a la población. ¿Qué te parecen a ti esas declaraciones? Uno querría entender que el metro está con todas sus mantenciones y todo lo necesario para funcionar bien. Son declaraciones bien alarmantes y yo espero que el presidente del sindicato tenga toda la información que respalde la acusación que está haciendo él, porque no sé si lo dijo así tan claro, pero lo que se desprende de sus palabras es que el accidente que ocurrió ayer en el Metro de Santiago se debe a problemas en el mantenimiento debido a despido de 1.500 personas. Y si eso fuese así, y él tiene la documentación que sostiene esa línea argumentativa, es algo que sería del mayor riesgo y que por lo tanto tiene que ser tomado con sumo cuidado. Ahora bien, hay que tener, como bien decías tú, Carla, ciertos cuidados porque han habido discusiones entre el sindicato y la plana operativa y gerencial de Metro con respecto a sueldos, aumentos y por lo tanto hay que esperar que entes externos, ojalá pueda haber una auditoría externa de expertos que puedan ir a verificar que se estén cumpliendo los protocolos, porque la verdad es que es bien alarmante la información que nos entregó ayer el presidente del sindicato de Metro. Bien, vamos a quedarnos atentos a toda esta arista, ¿no? De determinar qué pasó, por qué hubo esta falla y que la investigación arroje si estaba todo al día o se pudo prever de alguna forma. Quiero preguntarte por cómo se gestionan estas emergencias. Si te parece que está dentro de lo correcto. Ayer Metro decía que estaba bastante satisfecho, que pese a que había sido así de estruendoso y generar este nivel de temor, solo había 3 personas lesionadas que no eran a raíz de la falla, son personas que al irse rápido tuvieron torceduras, una se pegó en la nariz, etcétera. Pero de todas maneras muchos se preguntan si se gestiona bien la información, si los buses, en la idea de una red integrada, son capaces de socorrer a Metro y aportar en el desplazamiento de esas personas que a esa hora se quedan sin saber mucho qué hacer. ¿Cómo ves tú la gestión de estas emergencias, como la del día de ayer? Sí, hay 2 líneas que uno puede trazar a partir de un análisis de la gestión. Lo primero tiene que ver con algo relacionado a lo que conversábamos anteriormente, que es la gestión del riesgo. Y hoy en día estamos viviendo una situación muy particular en las estaciones, incluso en los andenes, que pone de manifiesto el riesgo que pueden generarse cuando se arman y se generan fallas como esta que tienen que ver con el comercio ambulante. Hemos visto varias imágenes y todos aquellos que utilizamos el Metro de Santiago nos damos cuenta que varias estaciones han sido tomadas por el comercio ambulante. Y en situaciones graves como esta, en las cuales hubo que hacer una evacuación, en los videos que circulan por redes sociales se mostró que la gente tuvo que arrancar a alta velocidad, tuvo que abandonar, hacer abandono de la estación. Y obviamente eso se dificulta cuando hay comercio ambulante que se toma los pasillos y que disminuyen la cantidad de personas que puede circular por esos sectores. Por lo tanto, espero que este sí sea el hecho que haga que todas las personas que tienen una responsabilidad en esto, partiendo obviamente por el Metro de Santiago, pero también principalmente Carabineros, porque lo que ocurre muchas veces acá es que las personas y los trabajadores de Metro no tienen, obviamente, las herramientas para poder sacar a 15, 20 o 30 trabajadores ambulantes y por lo tanto se requiere de una cooperación de la fuerza policial que hasta ahora, la verdad, pareciera que no está dando abasto. Por lo tanto, me gustaría relevar fuertemente este tema, que es un tema muy sensible, se ha tocado varias veces, pero ayer nos tocó ver realmente las dificultades que se generaron para hacer evacuaciones, no solamente en la estación en la cual se generó el problema, sino también en otras de las estaciones. Otro tema que tiene que ver con, bueno, cómo reacciona el sistema cuando una parte de la línea 1 es la línea que transporta más personas.
la línea 1 puede llegar a transportar incluso más de 40.000 personas por hora sentido. Es decir, funciona en varios minutos del día a máxima capacidad. Y por lo tanto, cualquier falla, aunque sea de unos pocos minutos o horas, genera un perjuicio. Y aquí el problema que nosotros tenemos, y que es algo que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, tiene que ver con la correcta integración entre los distintos modos de transporte. Nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema Red de Movilidad Ex-Transantiago, en el cual se supone que están incorporados metro, los buses y el metrotren. Sin embargo, la verdad es que estas tres empresas o grupo de empresas trabajan de manera bastante descoordinada. El Metro de Santiago trabaja muy separado de los buses y trabaja muy separado del metrotren, y por lo tanto, cuando se generan problemas como estos, la coordinación todavía se puede mejorar. Y gran parte de los problemas y del caos que vimos en superficie el día de ayer se debe justamente a estos problemas que existen en términos de coordinación, para que cuando ocurra un accidente como este pueden estar ya disponibles los buses en superficie que operen como clones del metro. Ahora, bien, hay que tener claro que por mucho que uno incorpore buses, los problemas y los tiempos de viaje van a aumentar de todas formas. Justamente el metro está hecho para mover grandes volúmenes de personas, y la verdad es que uno puede tener políticas de mitigación, pero una línea menos no es reemplazable en el corto plazo. Franco, a raíz de esto que pasó ayer, yo recordaba que en varias entrevistas, no recuerdo que haya sido contigo que hayamos hablado de esto, pero de otros expertos en transporte, hace tiempo se señalaba que para una ciudad de las características de Santiago y para una línea como la línea 1, sería muy recomendable tener como una especie de línea paralela o de línea espejo. Yo no sé si eso está en la carpeta de alguien, si a tu juicio sería interesante hacer, porque en el fondo decían que era una buena manera de gestionar las crisis. Se te corta este tramo, pero tú tienes una paralela que en el fondo puede absorber a esa cantidad de gente, ya que los buses no lo pueden hacer, y ya que tampoco sé si tenemos como ciudadanos tan incorporados el concepto de la red. Todavía se habla del Transantiago, todavía se habla del metro y se le entiende como una cosa separada, a mi juicio. A lo mejor tú tienes otra percepción. Sí, eso es algo que se conversó mucho, y en gran medida fue por eso que se priorizó la línea 7 del metro por otras líneas que fueron anunciadas después, como la línea 8 y la línea 9. La línea 7 del metro, que bueno, con todos los retrasos que se generaron después del estallido social, debiese estar operando por ahí por el año 2027. Es una línea que en gran medida va paralela a la línea 1 y que buscaba, en periodos sin falla, poder descongestionar esa línea de modo de poder pensar en estas nuevas líneas 8 y 9 que fuesen de norte a sur. Sin la línea 7, para poder descongestionar un poco la línea 1, no había posibilidad de pensar en una línea 8 y una línea 9, que son las que están también actualmente en carpeta. Por lo tanto, yo creo que efectivamente esa idea era algo que estaba en la mente de muchas personas, incluyéndome, y que me parece que se tomó una decisión correcta al priorizar la línea 7, que va a permitir no solamente poder pensar en líneas nuevas como la línea 8 y la línea 9, sino también va a ayudar a generar algo que es muy importante en las redes de transportes congestionadas, que se denomina la redundancia. Es decir, que no exista una única opción razonable para ir de un punto A a un punto B, sino que existan una serie de opciones razonables, me refiero a similares en términos de la calidad de servicio, similares en términos del tiempo. Y en este caso yo creo que la línea 7 va a aportar bastante en eso, y obviamente va a ser más fácil que ante situaciones como las que vimos el día de ayer se pueda mejorar y hacer que los traslados y los retrasos no sean tan relevantes como pudieron haber sido y como van a seguir siendo hasta que comience a operar esa línea de metro. Bien, pues Franco Basso, gracias por ayudarnos a entender un poco más lo que pasó ayer y también esta mirada un poco más proyectiva, ¿no?, de lo que debería pasar con la línea 1 a raíz de la incorporación de la línea 7 y cómo esto debería retroalimentarse de alguna forma. Franco Basso, doctor en transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, gracias por este contacto y esta entrevista. Que tengas un buen día. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos.